Hola a todos, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a desentrañar la ciencia detrás de algo que literalmente nos rodea todos los días, pero que casi nunca nos detenemos a pensar: la electricidad. Es verdaderamente alucinante cómo procesos que ni siquiera podemos ver a simple vista moldean todo nuestro mundo. Y no hablo solo de la red gigante que ilumina ciudades enteras, sino de cosas tan pequeñas como ese chispazo molesto en la oscuridad. Así que, en esta explicación, vamos a desmitificar juntos las leyes físicas que gobiernan esa energía. Bueno, para que se den una idea de lo que veremos hoy, este es nuestro mapa de ruta. Arrancamos con el misterio de la estática y cómo el cuerpo humano crea chispas. De ahí saltamos a la corriente continua, los componentes de un circuito, y cerramos enfrentando a la estática cara a cara con la corriente. Así que, vamos directo a la sección 1, el misterio de la estática. A ver, imaginen esta situación. Están caminando, tal vez arrastrando un poco los pies sobre una alfombra, extienden la mano para abrir una puerta de metal. Y de la nada, ¡zas!, un chispazo en los dedos que los hace saltar. Es loquísimo pensar que esa pequeña chispa puede tener miles de voltios, aunque afortunadamente con una corriente inofensiva. Pero la gran pregunta es, ¿qué demonios está pasando a nivel invisible un milisegundo antes de ese impacto? Y la respuesta está aquí: la electricidad estática. Básicamente es la acumulación de cargas eléctricas que están en reposo sobre la superficie de algo. La palabra clave acá es reposo. Estas cargas no están fluyendo, no van a ningún lado, se quedan ahí, pegadas en materiales aislantes como el plástico o el vidrio, acumulando tensión, literalmente esperando la mínima oportunidad para escapar y descargarse. Ahora, ¿de dónde sale esta acumulación? Hay tres formas principales. La más típica, con la que interactuamos a diario, es el frotamiento. La fricción hace que unos materiales le roben electrones a otros. Luego tenemos el contacto simple. Y finalmente, la inducción, que es súper interesante porque un objeto cargado puede alterar a otro cercano sin siquiera tocarlo, como magia invisible. Y esto ilustra de manera brillante lo que pasa en la vida real. Si frotan un pedazo de vidrio con seda, el vidrio pierde electrones y queda con carga positiva. Pero si frotan plástico con lana, el plástico roba electrones y queda negativo. Esto explica exactamente por qué, cuando se pasan un peine de plástico por el cabello, de repente adquiere el superpoder de atraer pedacitos de papel. Esas cargas opuestas se están buscando. Pasemos a la sección 2, la chispa del cuerpo humano. Porque claro, nosotros no estamos exentos de esto. Acciones de todos los días, como caminar sobre alfombras, usar ropa sintética deportiva, peinarnos en la mañana o quitarnos un suéter de lana en invierno, todo esto genera una fricción constante. Sin darnos cuenta, nos volvemos máquinas de recolectar electrones. Me encanta esta analogía del texto original. El cuerpo humano actúa como un almacén temporal de carga. Es tal cual. Somos como un contenedor gigante que va guardando y guardando estos electrones sueltos que recogemos del entorno. Y claro, los retenemos hasta que la presión de ese almacén ya no da para más. Y ahí es cuando ocurre el famoso toque. La mecánica es simple. Nuestro almacén corporal está lleno a reventar. De pronto, tocamos algo de metal, que resulta ser una autopista excelente para los electrones. Al hacer ese contacto, todas esas cargas encuentran su vía de escape y corren a una velocidad vertiginosa para nivelarse. El resultado final, ese chispazo repentino en la mano. Y esto nos lleva a la sección 3, el poder de la corriente. Entonces, el punto crucial es este. Si dejamos atrás ese caos impredecible de las chispas estáticas, entramos al mundo de la energía estructurada, la corriente eléctrica. Aquí estamos hablando de un flujo continuo y constante de electrones a través de un material conductor. La historia cambia por completo. Estas cargas ya no están atrapadas esperando escapar. Ahora tienen un camino, una dirección y un propósito claro. Pero ojo, para que este flujo exista, necesitamos un ciclo cerrado, un circuito perfecto. Los electrones salen de su fuente de energía, viajan velozmente por los cables, atraviesan un dispositivo para hacerlo funcionar y, súper importante, regresan a la fuente. Es una pista de carreras ininterrumpida. Si ese circuito se abre en cualquier punto, el flujo se detiene en seco. Y para ponerlo en perspectiva, este flujo es literalmente el motor de la vida moderna. Encender un foco, cargar nuestro celular por la noche, usar el refrigerador o prender la tele.
Absolutamente todos estos aparatos dependen de que ese ciclo infinito de electrones jamás se detenga mientras están encendidos. Lo que nos introduce a la sección 4, las partes de un circuito y cómo se miden. Para controlar esa corriente, todo circuito necesita su equipo básico. Arrancamos con una fuente. Imaginen una batería. Después están los conductores, casi siempre cables de cobre o aluminio, porque dejan que sus electrones corran libremente. Luego viene el receptor, digamos un foco o un motorcito. Y por último, el interruptor, el jefe que decide cuándo se abre o se cierra la fiesta. Ahora, sé que esto suena técnico, pero vamos a traducirlo. Tenemos 4 medidas clave. El voltaje, en volts, es ese empujón inicial, la fuerza que mueve a los electrones. La corriente, en amperes, nos dice exactamente qué tanta cantidad de electrones está pasando. La resistencia, en ohms, es como los obstáculos en la pista, que tanto se opone el material al paso. Y la potencia, en watts, es básicamente la energía final que se consume o produce. Es un sistema matemático súper elegante. Llegamos a la última sección, la número 5, estática versus corriente. Vamos a poner estas dos fuerzas en el ring para ver la diferencia clave. El contraste es brutal. Del lado izquierdo tenemos la electricidad estática, cargas quietas que se acumulan en silencio y terminan en una descarga súper rápida y caótica. Del lado derecho, la campeona del control, la corriente eléctrica, cargas que se mueven ordenadamente, que fluyen de forma continua bajo nuestras reglas. Pero al final del día, tanto esa tensión acumulada que nos da un buen susto al tocar la puerta, como ese flujo continuo que mantiene fría nuestra comida, son esenciales. Son las dos caras de una misma moneda fascinante que nos ayuda a entender cómo opera la física de nuestro mundo a un nivel fundamental. Comprender esta danza increíble entre las cargas que esperan y las cargas que fluyan es lo que nos ha llevado a dominar la tecnología que tenemos hoy. Pero todo esto nos deja con una pregunta enorme para el futuro. ¿Cómo cambiará este conocimiento la manera en que vamos a generar y almacenar energía en las próximas décadas? Las posibilidades son sin duda infinitas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.